Cuando esto se emita, el proceso, si no me equivoco, habrá terminado ya. Álvaro Cremades, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿Qué tal? ¿cómo ha ido la cosa? Bueno, pues esperemos que haya ido bien. Aún no tenemos los datos de la participación, pero lo que nosotros desde Héroes de Cavite hemos querido hacer ha sido potenciar para que las familias que podían ser, digamos, manipuladas para elegir el valenciano como lengua base, pues no lo hicieran, y si su lengua habitual, la lengua materna de esos niños es el español, pues que pudieran elegir en esa elección el castellano y no se vieran influenciados por todas esas noticias y falsedades que han estado diciendo. Ayer por la mañana había un aviso de bomba en varios colegios de Valencia que ha sido puesto en relación precisamente con este asunto. No lo sé, porque es verdad que los valencianos, cuando nos ponemos a disparatar, somos, en fin, lo último. Pero bueno, hay lugares enteros de... Perdona, dime, Álvaro, sí. No, que yo no creo, no quiero pensar que tenga Yo nada que tampoco, ver pero es lo que la gente con estaba querer comentando, en bloquear fin. el sistema de votación. Hay zonas enteras de la comunidad, así en Alicante como en el interior de la provincia de Valencia, donde no se ha hablado valenciano jamás. Efectivamente. Incluso también en la parte interior de Castellón. De Castellón, exactamente. Zonas de Gorbe y tal, Sí, sí, tampoco, sí. que es la mía. Es que efectivamente, yo de pequeño no ya nadie hablar en valenciano. Se ha intentado ir normalizando, se ha llegado a una situación histérica, que es que en los colegios se enseñara y que la gente fuera, los niños fuera, no lo hablaran, todo perfectamente absurdo. Lo asombroso es que gobierno tras gobierno nadie había cambiado esto hasta ahora. Yo te quería preguntar primero si crees que esta vez va en serio, o si ha sido un paripé, ¿verdad? Hombre, si va en serio elegir lengua, Sí, la posibilidad de elegir. yo creo que hubiese sido mucho más sencillo poner, por ejemplo, la ley que estaba antes de haber entrado el tripartito de izquierdas, ¿no? La propia ley que tenía el Partido Popular antes, que era más bien líneas, ¿no? Porque en realidad ahora no son líneas, se elige la lengua base, pero sigue siendo una especie de trilingüismo con inmersión. Solo que tú vas a poder elegir más o menos porcentaje de una lengua u otra, pero no son dos líneas puras. Entonces, no, se puede elegir, realmente no es lo que teníamos antes, y tampoco es que se pueda elegir personalmente, porque estamos hablando de que al final te va a condicionar que voten los otros padres, si hay mayoría, si no, si se llega a tal. Antes no, antes no. Antes cada uno cuando hacía la matrícula elegía en qué línea quería ir y ya está. ¿Y por qué? O sea, es que realmente es complicado de explicar. Cuando yo me crié en Valencia de pequeño, quiero decir, y todo el mundo hablaba lo que le daba la gana y era perfecto. Yo recuerdo escenas en mi casa de mi padre y dos tíos míos jugando al dominó, hablando uno en castellano y en valenciano al mismo tiempo sin ningún problema, se entendían todos. De repente hay una especie de lobby político al amparo del poder político autonómico que me imagino que como forma de construcción de su propio espacio de poder empieza a imponer una especie de valenciano catalanizado que ha terminado desarrollando un poder descomunal dentro de la estructura autonómica. Sí, efectivamente, yo también comparto esa visión de que antes no había ningún problema, porque se podían hablar las dos lenguas. Aquí en la zona en la que yo vivo, en Alicante, perfectamente en un municipio es de predominio lingüístico castellano y en otro es de predominio lingüístico valenciano. Bueno, predominio lingüístico histórico, quiere decir que luego la realidad suele ser bastante diferente. Pero no ocurrían estos problemas, no ocurrían. Y además yo entiendo, ¿no?, que todos nos tenemos que entender a la hora de hablar. Yo he dado valenciano 12 años, los 6 de colegio y los 6 de instituto, la asignatura de lengua valenciana. No he dado ninguna otra asignatura en valenciano, o sea, ni matemáticas, ni biología, ni historia. Yo puedo entender perfectamente que alguien me hable en valenciano, pero si no es mi lengua habitual, común, de mi familia, de mis amigos, de mi entorno, pues probablemente no tenga la soltura, que puedo hablarlo más o menos, pero no tendré la soltura de hacerlo como si fuese la mía, ¿no? Pero no me va a impedir comunicarme con otra persona que le pase lo mismo, pero al revés. Es decir, que él me pueda hablar en valenciano, pero si yo le hablo en español lo vaya a entender perfectamente, ¿no? Entonces, esta idea de que va a haber alguien que solo sepa valenciano y por tanto tenemos que exigírselo a todo el mundo y por tanto todo el mundo tiene que tener un nivel altísimo y etcétera, pues esta idea es bastante reciente y lo único que crea son muchos conflictos, bastantes no, muchos, en cuanto pues a opositar a todas estas cosas que hace unos años además era totalmente una imposición porque era un requisito.
Ahora quieren dejarlo en mérito. No sé si lo van a dejar en mérito o no, pero desde luego que no entiendo que el valenciano sea un mérito y, sin embargo saber español bien, correctamente, no. O sea, te examinan de una lengua, pero de la otra cooficial nadie examina ni nadie tiene, ¿no? Es decir, entonces no hay igualdad en cuanto a las lenguas. Exactamente. En fin. Álvaro, enhorabuena a Héroes de Cavite en general por la campaña. Ya hablaremos la semana que viene, en cuanto haya resultados, si quieres, sólidos, para evaluar un poco lo que ha pasado y no, hay que repetir. La enhorabuena a Héroes de Cavite por esta y por otras batallas, porque está en todos los frentes, con muy pocos medios, fundamentalmente con ganas de defender lo español, la hispanidad, una hispanidad y una españolidad que incluye, por supuesto, hablar en valenciano faltaría más. Claro, por supuesto, es que si no estamos en contra de ninguna lengua. De hecho, si hay un niño que su lengua materna, que su lengua habitual en casa es el valenciano, lo mejor es que dé las asignaturas en valenciano y que luego pueda dar la asignatura de lengua castellana o lengua española, como lo queramos definir. En este caso ellos lo definen como castellano, aunque oficialmente para todos nosotros sea español, ¿no? Pero no hay ningún problema en que lo den valenciano. El problema es que se quiere imponer a unos u otros, y si lo que tiene que haber es libertad para elegirlo perfectísimamente. Y bueno, también en relación a lo que decías de esa deriva, pues también tienen mucha culpa, ¿no? Estas asociaciones que no paran de recibir miles de euros, millones, plataformas, asociaciones, que están poniendo carteles en los colegios y en los institutos para influenciar a que los padres elijan valenciano, cuando no tiene sentido. O sea, por ejemplo, eso es lo que nos llevó a nosotros a decir, vamos a hacer una campaña de decir sí al castellano. Queríamos decir sí al español, pero claro, sabemos que lo que se van a encontrar las familias cuando vayan a elegir, la casilla pone castellano, ¿no? Pero en fin, fuera de eso, queríamos decir sí a poderlo coger en español, a que los niños en el futuro van a necesitar el español y saberlo muy bien. Entonces, esa manipulación, porque están recibiendo mucho dinero, y sobre todo también cómo lo hacen, ¿no? De la nostra lengua, ¿no? Y decir, ya estás excluyendo a más de la mitad de la población, como si la otra lengua no fuera nuestra, ¿no? Es decir, es todo eso que también viene incluso bueno, tú que eres valenciano lo habrás visto, el eslogan este que pusieron por muchísimos sitios, el tripardito de tots a una veu, ¿no? Es decir, eso tiene un trasfondo dramático, ¿no? O sea, tots a una veu en el mismo... todo en valenciano y todos diciendo lo mismo, ¿no? Quiero decir, es una negación de la diversidad lingüística. Y además es una canallada, porque es una negación, eso es un verso del himno regional. Del himno. Y tal como se ha planteado, es una negación del himno, que es efectivamente, pero frenar Nuevas Glorias España. En fin, ay, Dios mío. Exacto. Don Álvaro, que hablamos. Así que, bueno, hemos intentado hacer contrapeso a esa campaña que querían hacer, poniéndolo, que tampoco se les ha evitado desde los centros educativos. También me gustaría decirlo, que nadie ha puesto pie en pared. Eso es importante. Abrazo fortísimo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, hasta luego. Y doblemente gracias porque le hemos sacado de un compromiso para que nos atendiera, así que es muy importante lo que ha dicho Álvaro Cremades.